Un cop més, a la secció Comerciologia, en Miquel Àngel Julià Hierro ens aproxima un expert, una persona que té molt a veure amb diferents sectors del món de l'interiorisme, del disseny, de l'arquitectura, per parlar de tots aquests components aplicats al món de la restauració, al món del comerç de proximitat, al món de les cadenes, al món de l'alimentació. Molt bon dia, Miquel Àngel, com estàs? Molt bon dia, Albert. Amb ganes de parlar amb una bona companya, que avui ens acompanya una persona que coneixes. Explica'ns, aviam, qui és i de què parlarem avui. Bueno, començo al revés, va, ho deixo així per fer una mica més de misteri. Parlo de què parlarem. En moltes ocasions estem parlant de que els arquitectes fem retail i molts retailers es sorprenen, d'acord? També és veritat que molts arquitectes també es sorprenen de que els arquitectes fem retail. Afegim que la gent no sap què és fer retail, la gent confon, que també ho hem parlat moltes vegades, confon el retail amb el comerç, quan són dues coses totalment implicades entre elles. Doncs bé, avui ens acompanyarà Nieves Fernández, ella és arquitecta, però és asturiana, formada a Madrid i viu i treballa a Barcelona. I com saps, doncs, forma part del grup de treball de retail del Col·legi d'Arquitectes i amb l'Associació de Comerciants Creu Coberta doncs ja portem unes quantes sessions de treball i moltes coses a fer. Per tant, Nieves, bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por presentarme, Miquel Ángel. Dime. Bueno, Nieves, te he presentado a mi manera, pero a mí me gustaría varias cosas. Explica de un modo como muy rápido qué es Método Montes y explica un poco qué es Nieves Fernández, porque yo te conozco desde el mundo de vista muy creativo, es decir, cuando empiezan a surgir las ideas, pero también sabrías explicarme perfectamente qué es un project manager, qué significa estar a pie de obra, qué significa un project manager para un estudio de arquitectura, pero qué es un project manager para una constructora. Entonces, explícanos un poco quién es Nieves, qué es Método Montes y así iremos viendo esto del retail desde tu punto de vista. Vale. Mira, yo soy Nieves Fernández, soy arquitecta, como bien has dicho, formada en Madrid, en la Escuela Superior de Madrid. Después me he hecho un Erasmus, he hecho un Leonardo, todo muy rápido. Tengo un perfil, luego he estado, como bien dices, en Barcelona trabajando y formándome más laboralmente. Y al final tengo un perfil bastante multidisciplinar. Cuando acabé la carrera de arquitectura me hice un curso de arquitectura efímera, un posgrado, en el cual me metí en el mundo de la arquitectura efímera, la arquitectura más creativa, ¿no? Digamos, un poco, al final la arquitectura efímera es un mundo donde puedes crear y generar cosas muy diversas en poco tiempo y puedes explorar mucho más que igual en la arquitectura de un edificio que te dura igual 2 o 3 años en construir. A partir de ahí me metí un poco en el mundo del retail, porque al final la arquitectura efímera y el retail tienen mucho que ver y conviven en muchos momentos, ya que muchas veces se utiliza arquitectura efímera para el mundo del retail y para explorar un poco las marcas y para poder anunciarse, etcétera. Y una cosa llevó a la otra, venía a Barcelona, estuve en empresas como Dicom que hacen arquitectura efímera pura y dura. Luego estuve trabajando también para retail aeroportuario para un cliente muy importante que se llama Dufry, que es básicamente son los que tienen las tiendas de los aeropuertos en España y en el mundo, básicamente. Y nada, entonces poco a poco acabé estando en estudios de arquitectura también y acabé un poco viendo el mundo de la obra. Entonces, como bien dices, tengo como un perfil multidisciplinar en el que soy capaz un poco de generar desde el concepto hasta el final llevar la obra. Ahora mismo, sobre todo, y últimamente, estoy muy metida en obras muy de retail, porque al final son las obras, el arquitecto en el mundo del retail va muy bien porque al final las obras de retail son muy importantes de gestionar en cuanto a timings, en cuanto a convivencia con el propio, digamos, con la propia gestión del negocio. O sea, lo más importante en el retail es no parar la facturación. Y al final muchos clientes necesitan hacer cambios, hacer nuevas imágenes, reinventarse, pero a la vez seguir facturando, porque la problemática de estar igual 3 meses sin facturar, por ejemplo, pues para un negocio pues es bastante importante, ¿no? Entonces, al final, el arquitecto tiene una visión un poco así. Seguramente te estás perdiendo. No, pero digo, justamente este punto que estás explicando es como muy interesante. Tal vez eso
que a más de uno hace pensar que la arquitectura es una cosa, el retail es otra, es eso de cuántos especialistas trabajamos en el proyecto, qué tiempo teníamos para hacer el proyecto y la vida útil del proceso del proyecto. No es lo mismo de repente estar construyendo una edificación de viviendas, un rascacielos, o estar haciendo un local comercial que desde el momento cero nuestro cliente ya está alquilando el local y, por tanto, tiene un tiempo muy corto para ejecutar las obras para recuperar todo aquello que ha invertido con las ventas. Claro. Probablemente el ritmo vertiginoso del retail es el que sorprende a más de uno. Sí, de hecho, como bien dices, muchas veces los clientes, ¿no? Sobre todo clientes, bueno, un poco te explico porque me he perdido un poco antes. Método Montes al final es un poco mi propia marca. Tengo un socio que es más la parte creativa también del equipo. En Método Montes hacemos, como bien dices, desde diseños de interiorismo muy enfocados al retail hasta gestión de obras y también hacemos infografía, render. También ahora estamos metidos en producción un poco audiovisual, que luego te cuento, y bueno, un poco somos un poco atrevidos y cualquier cosa nos enfrentamos a ella. Entonces, bueno, es un poco lo que es así al final Método Montes. Sobre todo nos vendemos también como un brazo extra a empresas, ¿vale? Que no llegan. Es decir, somos muy conscientes que muchas veces las empresas tienen sus propios clientes, los estudios de arquitectura, las constructoras, etcétera, etcétera, pero a veces, pues, según el tipo de trabajo o la llegada de trabajo que tienen, pues necesitan externalizar servicios. Entonces, ahí aparecemos nosotros. Entonces, ahora mismo, como un poco para enlazarlo con lo que te decía, colaboro con varias constructoras. Con una de ellas hacemos grandes obras tipo quirones, centros de prevención, hospitales, clínicas de prevención de riesgos laborales y también he hecho alguna otra clínica pues maxilofacial, te estoy hablando de proyectos de 700 metros cuadrados, 900 metros cuadrados que tienes que ejecutar en 3 meses y que ya cuando tú entras en el proyecto ya están perdiendo dinero porque el local ya está alquilado, ya han tenido un proceso de 2 o 3 meses antes negociando con los APIs, con todo el tema de encontrar, de conseguir ese alquiler. Entonces, cuando tú entras en el proyecto, porque en este proceso yo estoy como constructora, es decir, soy la jefa de obra de la constructora, entonces a mí me llega el proyecto cuando ya han alquilado, ya han hecho el proyecto con el arquitecto, ya, ¿sabes? Ya llevan como 4 meses en los que necesitan que la obra acabe ya porque tienen que empezar a facturar. Entonces, bueno, pues son tiempos y timings y sobre todo exigencias, ¿sabes? Del cliente de que tiene que quedar todo muy bien, todo a punto, son todo temas de mucha calidad, la verdad. Y luego también colaboro también con otro tipo de constructoras, otro tipo de proyectos más sencillos o más rápidos o no, o igual de complicados, pero al final, bueno, van un poco variando. Ahora, sobre todo, estamos haciendo mucha clínica sanitaria. Y nada, me estoy a lo tonto especializado también ahí, pero tiene mucho que ver con el retail, porque al final la clínica sanitaria también... Me gustaría, Nieves, que explicaras a nuestro público estos palabras extraños que nos vamos inventando nosotros, como es el project management. ¿Qué es para ti un project management en un proyecto de retail? Bueno, para mí un project management en un proyecto de retail es la persona que tiene que coordinar y gestionar que todo al final llegue a tiempo y que esté en su sitio, que sea correcto y que esté bien acabado, ¿no? Al final tienes que coordinar un poco, por eso creo que es importante que el perfil del arquitecto en este campo, ¿no? Porque al final el arquitecto cuando hace la carrera y sale no sabe mucho de nada, lo único que sabe es que ha sabido gestionar durante 5 o 6 años, o 7, 8, cada uno de los que haya tardado, ¿no? Pues un montón de tareas, un montón de proyectos, un montón de entregas seguidas, ¿no? Que yo cuando estaba en la carrera siempre pensaba, jolín, ¿por qué no nos da un poco más de respiro, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de empezar ya y agobiarse, ¿no? Y venga, entrega, pero claro, cuando sales al mundo real te das cuenta que es que esa es la realidad, es decir, al final todos los clientes quieren lo mismo a las mismas fechas, no puedes esperar y todo tiene que ser ya. Entonces, al final, el arquitecto creo que aprende durante la carrera a tomar decisiones y sobre todo a dar soluciones. Entonces, al final, el arquitecto como project management y también como jefe de obra, al final en la obra, creo que es un valor muy interesante porque puedes rematar acabados. Al final, un poco lo que comentábamos el otro día que teníamos una conversación, ¿no? Hay muchas cosas que no están definidas en los planos y muchas historias que al final pues no acaban de desarrollarse del todo y que se tienen que definir en obra.
Y eso tú que también has hecho obra lo sabes, que al final es cierto que no es un proyecto tuyo, pero poco a poco lo acabas haciendo tuyo al final por decisiones de detalles constructivos que al final... Probablemente en proyectos de arquitectura de periodos más largos, es decir, edificación, a la que detectas un problema o un vicio oculto, es un problema que te puedes llevar al estudio, puedes compartir con los compañeros, desarrollarlo y a la semana siguiente plantearlo en obra y hacer las modificaciones pertinentes. En retail, con unos tiempos tan cortos, es que tiene que ser un personaje como tú, que tiene esas dos visiones, la de estar a pie de obra, haciendo que cada uno de los industriales entre cuando tiene que entrar, pero también la de diseñar, que de repente hay un problema, pero al momento te pongo la solución porque no podemos esperar una semana para seguir trabajando. Sí, de hecho, antes te decía 3 meses, son estas obras de grandes envergaduras de 700, 900 metros, pero a veces estamos hablando de obras de 100 metros que son de retail o de 120 que tienes que hacer en 4 semanas. Entonces, 4 semanas es semana de derribos, semanas de pladur, semana de techos, clima, iluminación, electricidad, tal, y semana de acabados y muebles. Es decir, no hay margen de error. Entonces, si tienes error, tienes que, lo que tú dices, en el propio momento de la visita de obra, dejárselo solucionado, porque si no, no se puede avanzar y no se llega. Y al final lo importante es llegar bien, pero llegar, ¿no? O sea, al final, porque luego, bueno, los repasos... Yo creo que contigo queda muy claro eso que en muchas conversaciones hemos sacado con nuestros colegas arquitectos muchas veces, de que la arquitectura es retail y el retail es arquitectura, ¿de acuerdo? Y es una cosa que tanto tú como el resto del grupo de trabajo de retail del Colegio de Arquitectas estamos defendiendo día a día. Pero ahora, antes has estado a punto de hacer un spoiler, creo que toca hacerlo ahora. Desde Método Montes, ¿vale? Y con tu socio os habéis enfrascado en un mundo que puede parecer totalmente desconectado de lo que nos estás hablando, pero que yo creo que si empezamos a profundizar, veremos que es un poco más cercano, que es el mundo el mundo cinematográfico, el mundo del cine. Quiero que me lo cuentes tú, pero también es como muy curioso que para hacer cinematografía tienes que diseñar o encontrar espacios escenográficos y cuando hablamos de arquitectura interior en retail, normalmente hablamos de caja escénica, con lo cual creo que todo acaba estando bastante conectado. Explícanos esta inclusión que habéis hecho en el mundo del cinema. Sí, bueno, te explico. Como te comentaba antes, somos un poco atrevidos, ¿no? Y nos hemos metido ahora en producciones audiovisuales, pequeñas. Es un corto que queremos de terror que se va a presentar durante este año en varios festivales. Y bueno, sobre todo, al final es el hecho de que haya una arquitecta en el equipo, ¿no? Pues ha venido muy bien para que entre todos, y también con mi socio, por supuesto, que es muy creativo y al final es casi todo de su mente, ¿no? Todo tanto el corto como el guión, como la producción, como el montaje. Yo al final solo he hecho la parte un poco de actriz protagonista, que no es poco, y un poco he ayudado con la escenografía. Al final era un poco el reto de es una producción, digamos, no muy, vamos, que no tenemos mucho dinero, es decir, que no es que nosotros queremos invertir un montón de dinero en esto, ha sido con mínimos. Hemos hecho un Berkami en el que apoyando y dando el coñazo a nuestros familiares, sobre todo, hemos conseguido lograr unos 1.500 euros para hacer este corto. Al final tampoco teníamos unos medios, ¿sabes? Audiovisuales, tenemos pues nuestra cámara, nuestro foco, tal, pero poco más. Entonces hemos invertido un poco, sobre todo, en alquiler de este tipo de cámaras, de material de cine, y al final, ¿qué pasa? No teníamos mucho dinero tampoco para alquilar muchos espacios, al final los espacios son bastante caros. Entonces lo que hemos hecho es, en un espacio que teníamos disponible, de unos 15 o 20 metros cuadrados, hemos conseguido generar pues 3 o 4 escenografías distintas,
3 o 4 espacios realmente diferentes. Ha sido un poco locura, ha sido todo hecho en unos 15 días o 20 días de montaje, grabación, desmontaje, vuelto otra vez a grabar y al final creo que bueno, el reto de saber un poco trucos de arquitectura efímera, ¿no? Y de saber utilizar materiales que son baratos y duplicarlos, como por ejemplo bolsas de basura o bolsas de plástico, bueno, pues al final crean un ambiente bastante interesante. Os animo a que lo veáis, se llama Síndrome de Diego y nada, en breves estará online. Pues la verdad es que muchas ganas de verlo. Alguna que otra imagen he sido afortunado, la he podido ver. Y Nieves, muchas gracias por estar aquí. Repetiremos seguro, entre otras cosas porque seguro que con la Asociación de Comerciantes de Creu Coberta seguiremos haciendo muchas cosas y contando contigo y con nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Ha sido muy interesante. Gracias, Nieves. Muchas gracias a ti.